Al principio, érase el frío y el calor. El frío era Niflheim, un mundo de oscuridad, frío y niebla. El calor era Muspel, el mundo del eterno calor. Entre estos dos mundos existía un gran vacío con el nombre de Ginnungagap. En Ginnungagap surgió la vida al encontrarse el hielo de Niflheim y el fuego de Muspel. De este encuentro entre el frío y el calor nacieron primero el ogro Ymir y después la gigante vaca llamada Audumbla. Ymir vivió de la leche de Audumbla y de su sudor nació una pareja de gigantes y de sus pies un hijo. Ese fue el origen de los gigantes de escarcha, también llamados Jotun. Audumbla vivió lamiendo la escarcha en las rocas salobres, de donde surgió poco a poco el primer hombre, Buri, y de él descienden los dioses llamados Aesir. El hijo de Buri, de nombre Bor, se casó con la hija de un Jotun, Bestla, y juntos tuvieron 3 hijos dioses, Odín, Vili y Ve. Odín y sus hermanos mataron a Ymir, y de su cuerpo crearon la tierra, de su sangre el mar, de su cráneo el cielo, de sus huesos las montañas, de su pelo los bosques, de su cerebro las nubes y de sus cejas un muro alrededor del inhabitable exterior. En este nuevo mundo crearon el mundo de los hombres, llamado Midgard. Luego, y para que los hombres no se sintieran solos, crearon en el centro de Midgard el mundo de los Aesir, Asgard, en cuyo centro crecía un gran fresno llamado Yggdrasil. Yggdrasil fue el árbol de la vida, y si muriera, significaría la destrucción total del mundo. Yggdrasil sostenía el cielo y en su copa vivía un águila, y entre los ojos del águila, un gavilán llamado Vedrfolnir. Por el tronco corría la ardilla Ratatosk, pasando noticias e insultos entre el águila el dragón Nidhugg, que vivía al lado de una de las raíces de Yggdrasil. Yggdrasil tenía 3 raíces. Una yacía en Asgard, donde también se encontraba el pozo de Urt, vigilado por 3 nornas, encargadas de sacar agua del pozo para regar Yggdrasil. Estas 3 nornas, diosas del hado, reinaban sobre el destino de los hombres y decidían si vivirían felices o no. La otra raíz yacía en Jotunheim, el mundo de los Jotun, y aquí también se encontraba el pozo de Mimir. Era el pozo de la sabiduría, y el que bebía del pozo sabría todo lo pasado y todo lo venidero. En el fondo del pozo se hallaba uno de los ojos de Odín, quien lo dio en prenda a cambio de sabiduría. La tercera raíz yacía en Niflheim, donde se encontraba también el dragón Nidhogg. En Asgard tenía Odín su casa llamada Valhalla, donde vivían los guerreros vikingos muertos y las valquirias. Las valquirias eran las vírgenes guerreras o espíritus de guerra de Odín, y las que llevaban a los guerreros muertos a Valhalla. Su techo estaba cubierto de escudos dorados, encima de los cuales caminaba la cabra Heidrun. Heidrun comía las hojas de Yggdrasil, y de su ubre caía la hidromiel que bebían los guerreros. Después de la batalla venía el gran festín con mucha comida y bebida. Así se preparaban para la última batalla el día de Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, el día del fin del mundo. Odín era el dios supremo, padre de todos los hombres y de muchos de los dioses. Era el dios tanto de la sabiduría como de la guerra. Cuando se sentaba en su trono, veía todo lo que pasaba en el mundo. También tenían 2 cuervos llamados Hugin y Munin, que salían todas las mañanas y regresaban antes del desayuno para dar cuenta a Odín de todo lo que habían visto y oído. Geri y Freki son sus 2 lobos, que comen toda la comida de Odín, porque él se mantenía únicamente de vino. Su caballo Sleipnir tenía 8 piernas y corría más que cualquier otro animal u hombre tanto por aire como por tierra y agua. Odín tuvo 3 esposas. La primera era Jord o Fjordkin, con quien tuvo a Thor. La segunda se llamaba Frigg y era su favorita, y con ella tuvo el hijo Balder. La tercera era Rinda, con quien tuvo a su hijo Vali, que sobrevivirá al Ragnarok.
Thor era el dios de la guerra y la lucha salvaje. Era el hijo de Odín y el más fuerte de todos los dioses. Siempre llevaba su martillo Mjolnir, que tenía la maravillosa capacidad de siempre dar en el blanco para después regresar a su dueño. Cuando lo tiraba se veían relámpagos en el cielo y sonaban truenos cuando viajaba en su carro llevado por dos machos cabríos de nombre Tannjostr y Tangrisnir. Los machos cabríos podrían ser sacrificados al atardecer y luego resucitar la mañana siguiente, si se tenía cuidado de no romper ningún hueso. También poseía un cinturón de fuerza que doblaba su ya, de por sí considerable fuerza, y unos guantes de hierro. Thor estuvo casado con Sif y tuvo 3 hijos, Magni, Modi y Trud. Balder era el dios de la luz y la verdad. Era hijo de Odín y Frigg. Vivía en el palacio Breidablik, cuyo techo era de oro y cuyas columnas eran de plata maciza. Nada falso podía entrar por sus puertas. Por medio de un sueño, se conoce que Balder va a morir joven. Odín pide a su esposa Frigg, diosa del matrimonio y la naturaleza, la madre de Balder, que haga jurar a todos los seres vivos, a todas las fuerzas y a todas las cosas del universo que no le harán daño a Balder. Para celebrar que Balder ya era invulnerable, los otros dioses se divertían con un juego en el que todos podían lanzar lo que quisieran contra él. Pero Frigg había dejado sin juramento a un pequeño brote de muérdago, y Loki, disfrazado de anciana, se enteró y fue en busca del brote. Se lo dio al hermano ciego de Balder, Hodur, quien, con su ayuda, lo lanzó contra su hermano matándolo. Por petición de Odín, la reina del inframundo, Hel, accedió a devolver a Balder al mundo de los vivos a condición de que absolutamente todo el universo llorara por él. Lo hizo todo el universo, excepto una vieja bruja llamada Thok, que, en realidad, era Loki disfrazado de nuevo. Loki era en realidad un Jotun, un gigante de las escarchas. Llegó a Asgard porque se hizo hermano de sangre con Odín. Era el dios del engaño, de la mentira y del caos, un espíritu travieso, provocador de tumultos y ladrón. Tenía la capacidad de transformarse en cualquier animal. Si bien fue responsable de la muerte de Balder, también ayudó muchas veces a los dioses a salir de situaciones difíciles. Por la muerte de Balder, los dioses le impusieron un castigo. Lo ataron a unas grandes rocas con las tripas de uno de sus hijos, y encima de su cabeza le colgaron una serpiente venenosa. Su esposa, Sigyn, recogía en una copa las gotas de veneno que caían sobre su rostro. Sin embargo, al vaciar la copa, siempre caían algunas gotas, lo que le provocaba un dolor intenso. Cuando se retorcía de dolor, la tierra temblaba. Hubo un momento en el que iban a construir un muro alrededor de Asgard. Un gigante se ofreció para construirlo a cambio de la diosa Freya, junto con el sol y la luna. Los dioses aceptaron con la condición de que el muro se completara en 6 meses, un plazo sugerido por Loki. El gigante aceptó con la condición de usar su caballo Svadilfar. El proyecto avanzó rápidamente, preocupando a los dioses a medida que se acercaba el plazo. No querían perder a Freya, ni al sol ni a la luna, así que exigieron a Loki que encontrara una solución. Loki se transformó en una yegua y distrajo al caballo Svadilfar, lo que impidió al gigante terminar el muro a tiempo. Después, Loki dio a luz a un caballo con 8 piernas y se lo regaló a Odín, llamándolo Sleipnir. Con la giganta Angerboda, tuvo 3 monstruos: Fenrisulfur, el lobo Fenrir; Jormungandr, la serpiente de Midgard; y Hel, la reina del inframundo. Freya era la diosa del amor y la fertilidad, conocida por su belleza y habilidades mágicas, como transformarse en un halcón y montar en un carro tirado por 2 gatos. Frey, su hermano, también era un dios de la fertilidad y tenía un barco mágico llamado Skidbladnir y un jabalí veloz llamado Gullinbursti. Heimdall, hijo de Odín, guardaba el puente Bifrost y anunciaba el comienzo de Ragnarok con su cuerno Gjallarhorn.
Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, era un evento cataclísmico destinado a marcar el fin de todas las cosas conocidas en el cosmos nórdico. En el corazón de este mito nórdico se encontraba un conflicto épico que se cosía en las entrañas de los 9 mundos. Los dioses, conocidos como los Aesir, gobernaban Asgard, un reino celestial donde la majestuosa fortaleza de Valhalla se erguía como un símbolo de poder y gloria. Pero no todo era paz y armonía en Asgard, ya que un oscuro presagio se cernía sobre ellos. La trama del Ragnarok comenzó a tejerse con la liberación de un lobo gigante llamado Fenrir, un monstruo de inigualable ferocidad que había sido encadenado durante eones por los dioses. Con su libertad recién ganada, Fenrir se alzó como una sombra amenazante, dispuesto a devorar todo lo que encontrara a su paso. Simultáneamente, el Ragnarok vio surgir al dios maligno Loki, maestro de la astucia y la discordia, quien había urdido un plan siniestro para vengarse de los Aesir. Loki guió a sus hijos, los monstruosos Jotnar, en una ofensiva que arrasó con los reinos de los dioses y sembró el caos en los 9 mundos. En los cielos, el sol y la luna fueron devorados por lobos hambrientos, sumiendo al mundo en la oscuridad. Terremotos sacudieron la tierra, volcanes arrojaron fuego y ceniza a los cielos, y océanos furiosos se alzaron en un tsunami descomunal. Las almas de los muertos se alzaron de sus tumbas, clamando justicia y venganza. El gran dios Odín, padre de todos los dioses, se enfrentó al lobo Fenrir en un combate épico. Aunque luchó con valentía, la bestia lo devoró, cumpliendo así con su destino. Thor, el dios del trueno, también libró una batalla desesperada, pero pereció luchando contra el dragón del mundo, Jormungandr. En el campo de batalla, los Aesir y los Jotnar se enfrentaron en un conflicto sangriento. Los vientos de la destrucción arrasaron con todo a su paso. Entre los caídos se encontraban muchos de los dioses, y el pánico se apoderó de los sobrevivientes. Sin embargo, la esperanza no estaba del todo perdida. Al final de los tiempos, se alzaron 2 supervivientes, Baldr y Hodr, quienes se unieron a un pequeño grupo de dioses y humanos para enfrentar el desafío final. Entre ellos se encontraba el valiente guerrero Vidar, el dios del renacimiento y la renovación. Juntos, este grupo de héroes se alzó en una última batalla contra los Jotnar y sus aliados. La lucha fue feroz, y el destino del cosmos pendía de un hilo. Sin embargo, en medio del caos y la destrucción, el mundo quedó envuelto en llamas y fue consumido por las aguas del mar. El Ragnarok llegó a su conclusión con el mundo sumido en la oscuridad, pero también con la promesa de un nuevo amanecer. El Ragnarok no marcó el fin absoluto del cosmos nórdico, sino más bien el fin de una era y el comienzo de una nueva. La vida renacería de las cenizas y el ciclo de la creación y la destrucción continuaría. Así, el Ragnarok se convirtió en un mito atemporal, una epopeya que resonó a través de las edades, recordándonos que incluso en medio de la destrucción más catastrófica, siempre hay espacio para la esperanza y la renovación en el vasto y misterioso universo nórdico.